Buena gente, bienvenidos a Activando la Meta. Nuevamente, aquí estamos en un nuevo episodio junto a mi amigo y coequiper Fede. Y tenemos el agrado de contar con nuestro invitado, Ignacio Juttenberger. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto. No, aceptar. Bueno, Ignacio, fuimos muy consultados sobre el tema de datos, una palabra que se escucha mucho hoy en día, ciencia de datos, data science. Este programa se lo dedico al novio de mi prima que me dijo que quiere estudiar esto. ¿Quién es el novio de tu prima? El Colo. Así que Colo, acá un referente te va a dar todas las... Un saludo para el Colo, entonces. Ahí está, perfecto. Todas las recomendaciones. Bueno, para arrancar, contanos, Ignacio, así, conceptos básicos, for dummies, ¿qué es la ciencia de datos, la data science? Bueno, yo digo siempre que la ciencia de datos, dicho de una forma muy básica, es la metodología de tomar datos y aplicar tecnología y estadística para resolver problemas de negocio o de la vida cotidiana. Y es una metodología porque implica una serie de pasos. Se utiliza el método científico y estadístico para analizar los datos, tomar los datos, recopilarlos si es que hace falta. Por lo general no, por lo general se trabaja con los datos de las empresas y bueno, primero se define un objetivo y a partir de eso se empieza a hacer el análisis de datos, se extraen insights o conclusiones o hipótesis primero que nada y después se va con el análisis de datos contrastando esa hipótesis o refutándola. Y después, bueno, se hace todo el procesamiento que es limpieza de datos, imputación de valores faltantes, se corrigen datos porque siempre los datos están como muy sucios, son complejos y hay que adaptarlos. Y en el caso de que se desee realizar una predicción, por ejemplo, una vez procesó todos esos datos, se los introduce en un algoritmo y se le ajustan ciertos hiperparámetros y bueno, después se testea la predicción. Vamos a decir que los datos son tu materia prima. Exactamente. Trabajar con datos. Si la empresa no tiene datos, bueno, hay un problema también ahí. Sí, Es como que tiene que haber una recopilación de datos. Totalmente, sí. Vos das esas recomendaciones también, que recopilen datos de alguna forma. Sí, por lo general, bueno, todo parte de, como te decía, del objetivo de qué es lo que se quiere lograr y a partir de ahí, si es que no hay los datos suficientes, se recomienda qué tipo de datos recolectar y cómo hacer esa recolección. Perfecto. Como te decía, la palabra data se la escucha en muchos conceptos. Diferencias básicas entre lo que sería Big Data, ¿sí? Data Science y Data Analytics. Perfecto. Bueno, en realidad Big Data por ahí tiene un nombre más marketinero, la gente lo conoce más, pero hace referencia a los grandes volúmenes de datos, ni más ni menos. O sea, yo una vez escuché una frase que decía que Big Data es todo lo que no se puede abrir en Excel. Si querés abrir un archivo y se rompe porque la cantidad de datos que tiene, bueno, eso es Big Data. Entonces, como que simplemente hace referencia a trabajar con muchísimos volúmenes de datos. Y después la diferencia quizás entre Data Analytics y Data Science es que vos tenés, en lo que es el análisis de datos, tenés el análisis descriptivo enfocado en el pasado, después el análisis predictivo enfocado en el futuro y el prescriptivo, que es qué decisiones puedo tomar a partir de esa predicción. Entonces, lo que es Data Analytics vendría a ser más enfocado en el pasado, ¿sí? ¿Más relacionado a la estadística? O sea, en la estadística descriptiva. Algo me acuerdo de la secundaria. Bien ahí. Y bueno, después la estadística predictiva o prescriptiva ya también, en realidad Data Science engloba todo, pero Data Analytics se enfoca más en el pasado. Bien, buenísimo. Creo que quedó claro. Los conceptos básicos. Exacto. Yo te quería preguntar cuándo, cómo y por qué surge vos la licenciatura en administración de empresas. Así es. Y cómo te surge a vos, no sé, tenés un grupo de socios con quienes han formado esta empresa Wise Data. Y de paso contándome un poquito por qué Wise. Bien, bueno, con mis socios, primero que nada, éramos compañeros de la secundaria de muchísimos años. Sí. Y tenemos buena relación. Y después, bueno, como vos dijiste, yo estudié administración. Diego Zimmerman, que es uno de mis socios, estudió ingeniería electrónica.
y Franco Traliche, él había estudiado Economía Empresarial y después empezó su máster en Data Science. Y cuando él estaba haciendo el máster me comentó qué es lo que estaba haciendo, yo justo ya me había recibido. Y bueno, me gustó mucho lo que él estaba haciendo y por ahí también un poco mi hermano me insistía en que me meta en el mundo de la programación, que la verdad que nunca había tenido afinidad. Y bueno, en ese momento como que había tenido así una crisis después de recibirme de qué quería hacer, ¿no? Y bueno, me pareció súper interesante lo que estaba haciendo Franco y empecé a investigar y dije, bueno, me voy a tomar como un año para estudiar Data Science de forma autodidacta, o sea, solo, Sí. a través de leyendo muchísimos libros, viendo videos de YouTube. Después tenía un amigo que tiene un emprendimiento que vende globos con helio y le empecé a hacer predicciones de la demanda del próximo mes. Entonces como que iba practicando. Y ya con Franco ya habíamos empezado en términos de broma, che, algún día tenemos que hacer una empresa, no sé qué. Y después me lo crucé una vez a Diego y Diego me comentó que él estaba metiéndose también en Data Science y él no sabía que yo ya me había metido, ya estaba como casi hace un año. Y bueno, después justo ahí fue la pandemia y en junio de 2020, entre broma y broma, le dimos formalidad y dijimos, che, vamos a tomar un café, ¿qué opinamos si emprendemos? Y bueno, le dimos para adelante así como medio descarado fue, porque no fue que teníamos un plan de negocio súper detallado, ni más ni menos, sino que fue un poco ahí confiar en quién teníamos al lado. Y bueno, de ahí empezamos a desarrollar la marca y el nombre Wise surgió de dos brainstormings que tenían como restricciones, por ejemplo, que es una palabra corta, habíamos dicho al principio, y después que tenga la A y la I de Artificial Intelligence, y jugamos con o sea, Wise es el fonético de sabio en inglés, que se escribe Wise, pero se pronuncia Wise. Y nosotros aprovechando la A y la I de Artificial Intelligence, le pusimos así, digamos. Espectacular. Bueno, Ignacio, ahondando con el tema de los conceptos, ya Sí. nombraste lo que es inteligencia artificial, bueno, desarrollanos así un poquito, qué sería para vos inteligencia artificial y machine learning, que también se escucha en todos lados hoy, pero no queda claro bien el uso, cómo se lo usa. Sí. Un poquito de eso. Bien, bueno, inteligencia artificial vendría a englobar lo que es data science y data science engloba lo que es machine learning. Inteligencia artificial vendría a ser como el proceso en que las computadoras simulan la mente o la inteligencia humana, ni más ni menos. Después se puede hablar de muchísimos tecnicismos, pero bueno, eso prefiero dejarlo para otra ocasión. Otro. Y Machine Learning es quizá el proceso en el que se cargan muchos datos en una computadora, por decirlo algo muy simple, y se le da a la computadora la posibilidad de aprender de todos esos datos para encontrar patrones que muchas veces son ocultos al ojo humano, porque encima se analizan en grandes cantidades, y los algoritmos, la computadora empieza a encontrar esos patrones que se repiten en el futuro y muy posiblemente se repitan en el pasado, y muy posiblemente se repitan en el futuro. Así funcionan muchas aplicaciones, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, yo uso Spotify como mucha gente y no sé si viste, hay me tira ahí al inicio ruta diaria. Sí. Ruta diaria, bueno, es un conjunto de podcast y de una selección de música que yo escucho, digamos, entonces me tira eso en compilado. Sí. Bueno, eso funciona también con esta tecnología, ¿verdad? Claro, esos son los famosos sistemas de recomendación que, por ejemplo, cuando Amazon o Mercado Libre nos recomienda un producto o hasta el mismo Netflix, una serie, una película, eso se basa en que se crean perfiles del usuario, o sea, nosotros que estamos consumiendo dentro de la plataforma y el ítem que vendría a ser en este caso o la canción, la playlist, el producto o la película, la serie que se recomienda.
Entonces, en base a todo nuestro comportamiento, cómo interactuamos nosotros, por ejemplo, en Netflix, qué serie vemos, qué tipo de serie vemos, o si empezamos a ver una película y la pausamos y la dejamos a mitad o la vemos entera, y que tiene similitudes una película con otra, de acuerdo a su categoría, actores y demás, y nuestro comportamiento. Entonces como que se van creando esos perfiles y nos recomiendan en base a, a nuestros gustos y preferencias. Bien, así que así funciona. Así Hay un programa, por ejemplo, que escuchaba en la playlist de Ruta Diaria, que se llama Data Sport, Big Data Sport, donde hacía una relación entre lo que es el mundo de la Big Data y los deportes. Sí. Yo la verdad con los deportes mucho no me llevo bien, pero veía que eran dos, parecían reporteros, periodistas deportivos, dice que los periodistas deportivos hablan de una forma muy, muy apasionada. Entonces veía que hablaban de deporte, pero mezclaban la ciencia de los datos. Sí. Y decían cosas como que con esto se puede hasta predecir. Hacer cosas como hasta modificar las leyes del juego. Que, no sé, por ejemplo, me ocurre sacar el offside o cambiar el número de jugadores. Sí. Que esto llega hasta niveles de la FIFA, de pensar cosas a ese nivel. ¿Esto funciona en otros aspectos, digamos, de la vida como esto? Sí, totalmente. Y ahí puntualmente, por ejemplo, en el fútbol, hoy se mide muchísimo. Por ejemplo, termina un partido de Boca de ayer, por ejemplo, y ya están todas las estadísticas de cada jugador, los pases completados, los pases hacia adelante, los pases en campo contrario, que dio bien, las recuperaciones, las pérdidas, cuántos goles hizo, cuántas asistencias, en el caso de un arquero, cuántas atajadas, todo eso se mide. Todos los datos se miden hoy y están todas las estadísticas y por supuesto hay que saber complementarlas. Después están, por supuesto, la otra gente que dice, no, bueno, pero ¿qué me sirve tanta estadística si un jugador no me hace gol o no ganamos el partido? Claro. Pero no es ni una ni la otra, digamos. Los datos están para muchas veces corroborar lo que se ve en el campo de juego y muchas veces para mostrarte algo nuevo, ¿no? Eso es lo ideal de la ciencia de datos. Que te muestre que mediante el análisis de datos vos corroborar algo que vos ya estás viendo y después que te dé una nueva verdad, o sea, algo nuevo, porque eso es lo que agrega valor en definitiva. Quizás el que te muestre lo que vos ya sabés te hace que a vos te dé confianza que eso otro nuevo que te está mostrando es cierto. Claro, y hay una pregunta. Muy interesante. Una pregunta, y eso también se puede recolectar todo eso en tiempo real y darle uso. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, y después con el tema del offside, por ejemplo, es algo que se va a automatizar. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Y quieramos o no, nos guste o no, sea necesario o no, la tecnología va a llegar a cualquier lado. Y todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Y en el caso del offside, por ejemplo, con tecnologías como visión por computadora o computer vision en inglés, se puede detectar el offside en tiempo real de una forma muy, muy precisa. Entonces yo siento que quizás los jueces de línea pueden van a desaparecer en el futuro reemplazado y quizás, pero vos fíjate que todavía no se los reemplazó a los jueces de línea, pero gracias al VAR ya hay como 6 puestos de trabajo más, porque ahora está el árbitro principal, los 2 jueces de línea, el cuarto árbitro y después en la cabina tenemos 6 más que están viendo el VAR y asistiendo. Entonces no es que la tecnología viene a reemplazarme o a eliminar trabajo. Sí, por supuesto hay trabajos que se van a eliminar, pero también se crean muchos más. Totalmente. Exactamente. O sea que no es algo que solamente se está aplicando en el deporte como estamos hablando acá, sino que prácticamente a todos los rubros. Y sí, vos fíjate que antes, hace unos años, no estaban creados los puestos de Scrum Master, de Project Leader, de Data Scientist, de Data Engineer y todo eso. Entonces como que hoy se necesitan muchísimos puestos. Tenés también y hasta los Community Managers, por ejemplo. Ahora es común ser Community Manager, hasta hace unos años, ¿qué era eso? Sí, entonces, muy extraño. Entonces, bueno, se van creando puestos de trabajo también. Escúchame, y ustedes en WISE, por ejemplo, de todos estos conceptos que estamos hablando, ¿en dónde se encasillan los servicios que ustedes brindan? ¿Qué es lo que hacen? Bien, bueno, realizamos todo el abanico de opciones. Sí. Vamos primero de también la parte de infraestructura,
Sí. por ejemplo, ayudar a las empresas que tengan todos los datos bien almacenados en un mismo repositorio y ordenados. Hay una pregunta, ¿qué significaría eso? ¿Ustedes le hacen como un algoritmo o algo para que...? No, se hacen, por ejemplo, lo que se llama Data Warehouse o Data Lake, que son repositorios donde se almacenan todos los datos que llegan de distintas fuentes. Por ejemplo, toda empresa recolecta muchísimos datos y hay gente que recolecta un Excel de un lado, el Google Drive de otro, y que consume de otra fuente. Entonces, a la hora de hacer un reporte, capaz que un área de una empresa lo hace, toma los datos de un lado y la otra empresa del otro lado, entonces hay después inconsistencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es unificar que todos los datos caigan en el mismo repositorio y se lo ordenen de una forma que sea útil para ser consumido. Entonces, es como una única fuente de verdad. Eso es la parte de infraestructura y también después el llevar nuestra solución a la nube, para que también los puedan consumir de ahí. Y después también, bueno, hacemos toda la parte de analytics, o sea, la parte descriptiva de dar servicios de analytics y reporting, capaz que hay gente que quiere solamente conocer más su negocio a partir de los datos. Entonces, bueno, se hace un análisis descriptivo, un análisis exploratorio de los datos que se llama, se parte de las hipótesis y bueno, se quiere ver si esa hipótesis es cierta a partir de los datos o no. Y después, bueno, también la parte predictiva, si hacemos predicciones de demanda, por ejemplo, predecir cuánto va a vender una farmacia, que de hecho tenemos ahí un sistema de predicción de demanda y optimización de stock que se llama Wise Stock, que bueno, tenemos ahí un par de clientes y bueno, lo seguimos igual desarrollando y es un producto, un sistema que queremos escalar. Y bueno, sirve que tomar los datos, por ejemplo, una farmacia o una empresa que... ¿Eso se aplica en cualquier rubro? No, para el rubro del retail. Yo trabajo en un molino, por ejemplo. Sí. Molino de maíz, legumbres, cereales. Sí. ¿Aplicaría Mientras tenga los datos de las ventas registradas, los movimientos de stock. Tratamos de tener un sistema de gestión, digamos. Claro, sí, podría ser posible. Con esos datos del sistema de gestión que recopilamos, totalmente. Serviría como... Sí, nosotros tomamos los datos de ahí, los procesamos, después lo introducimos en un algoritmo que lo que hace es entender cómo son los patrones de demanda del pasado y que se pueden replicar en el futuro. Y bueno, a partir de ahí recomendamos tener cierto stock para afrontar, no sé, el mes que viene o la semana que viene, la demanda. La campaña que viene, porque se trabaja en temporada alta, baja. Claro, totalmente. Es muy importante eso. Sí, lo tenemos en cuenta, la estacionalidad y todas esas cosas. Y bueno, con la idea de dar una sugerencia de compra y de forma automática, porque lo hacemos escalable para miles de productos, con un solo clic más o menos, ya tenemos como una sugerencia de compra de miles de productos. Y vos fíjate que si te tenés que poner a pensar cuánto comprar de miles de productos, te va a llevar muchísimo tiempo y posiblemente también sobreestime o subestime la demanda. Eso es por un lado el sistema, pero también tenemos otros trabajos que hacemos, por ejemplo, en predicción de abandono, a suscripciones, por ejemplo, en la cadena de programación, si buscamos los patrones, indicadores que pueden llegar a predecir que el alumno continúe o no continúe. ¿Un ejemplo de eso se puede dar? ¿En qué sentido? Un indicador de esas predicciones. Sí, por ejemplo... No sé, que sea largo el... Sí, por ejemplo, se miden indicadores... Claro, el cursado se le compilan los datos de cuántas notas saca un examen, qué notas saca un alumno en un examen o cuánto tiempo tarda en realizar un trabajo, porque si vos te dan un trabajo para hacerlo el lunes, algo te dice si vos lo entregas el lunes o lo entregas el viernes. Sí. Si lo entregas el lunes, quiere decir que está muy comprometido, que la tenés clara. Si lo entregas el viernes, capaz que te costó o no te interesa tanto. Entonces todo eso se va recopilando y después, bueno, son patrones que marcan cierta tendencia. Entonces, totalmente. Así, de ese tipo de trabajo hacemos. Sí, una forma como de automatizar también todo eso, ¿no? Porque imagínate si un pequeño, no sé, alguien comienza un emprendimiento o algo, todo lo lleva en Excel, ¿no? Claro. Y es como que manualmente uno tendría que estar analizando los datos para manipularlo y después tomar las decisiones. Totalmente. O sea, con el sistema esto lo que hace es que automáticamente claro. el resultado. Exactamente, sí. Buenísimo. Y escúchame, y comentabas que bueno, esto es algo que se aplica a todos los rubros. Hoy en día imagino también deben tener clientes todo tipo de rubros, ¿no? Sí, tenemos clientes, como te decía, en educación, en marketing, consultor de estrategia, farmacia, empresas de medios, metalúrgicas,
la verdad que bien variado, porque bueno, es aplicable a cualquier industria, siempre y cuando haya un objetivo definido y datos, por supuesto, se puede empezar a hablar, digamos. Perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, yo por ahora, no, vos. No, bueno. Bueno, había una pregunta, nos comentaba también, cierto, de un blog, ¿no? Que ustedes, allá en el sitio web de wisedata.com, Sí. se tienen un blog y nosotros también leíamos en las noticias y me comentabas que habían escrito algo al respecto de por qué se dice que la ciencia de datos es hoy en día una profesión, en el mundo IT, una profesión sexy. Sí. La profesión más sexy La del profesión siglo más XXI. sexy. Sí, cierto, sí, lo leí. Sí. De hecho, New York Times sacó un artículo de que Sí. era la profesión más sexy del siglo XXI y ahí se empezó a difundir. Y bueno, yo tengo una opinión, pero no es que una verdad absoluta ni nada, quizás porque puede ser muy atractivo el hecho de utilizar datos, estadísticas, llegar a predecir cosas del futuro y bueno, como que también ni siquiera el predecir, el hecho ya de analizar datos ya te permite encontrar insights o conclusiones que uno no las ve a simple vista y bueno, es un poco entra en juego la magia, ¿no? Del predecir y bueno, también para quien está familiarizado en Data Science, tiene como concepto y nombre de algoritmos así que son como muy atractivos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que va un poco por ahí la definición. Bien. ¿Esto se estudia en carreras universitarias? ¿Hay carreras en el país? Sí, hay de todo, la verdad. Hay maestrías, hay cursos en ciertas academias. Yo en mi caso estudié solo. De manera autodidacta. Así es, porque bueno, entendía que hay... En un año. En un año. Después, pero sigo, sí, muy intensivo, pero bueno, todos los días sigo estudiando un poco. Porque bueno, la información está en internet. Hay muchísima información, la verdad, hay muchísimos libros, cursos en YouTube, gente dispuesta y aparte también hay una comunidad muy grande y colaborativa como en realidad en el mundo de la programación, no particularmente solo en Data Science. Y bueno, eso te permite aprenderlo, si tienes la disciplina y las ganas y el interés lo puedes aprender y bueno, con una inversión quizás en costo de oportunidad más que desembolso de dinero, lo cual hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, el costo de oportunidad también es algo a contemplar, pero bueno, te da esa posibilidad, ¿no? O sea que las grandes empresas, la mayoría tienen un puesto o tienen o quizá por ¿cómo se le dice? Data Scientist. O tercerizan por ahí también, ¿no? Sí, pero fíjate que no todas las grandes empresas tienen. Sí, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, de que había algunos clientes muy grandes que tenemos que cuando nosotros arrancamos no tenían muy pocas cosas y eso nos llamó la atención. Y quizá más pasa por ahí por tener gente joven en la empresa, ¿no? Porque hay empresas que son monstruosas, gigantes, pero están lideradas por gente de otra edad. Conservador. Claro, y que por ahí piensan que lo que hicieron en el pasado le va a dar garantía siempre del éxito en el futuro y no así, entonces quizás más... Hicieron una buena predicción. Así es. Va más relacionado quizás por la gente, ¿no? Que hay y el hecho de estar al tanto. Como que son más reacios, digamos, hasta no tengo. Sí, o sea, es que para nosotros también es un trabajo de no solo realizar el trabajo, sino también divulgar y evangelizar a veces también, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, es lo que tratamos de hacer con este podcast. Así es, está buenísimo, me gusta mucho el propósito y bueno, también lo felicito. Muchas gracias. Y bueno, y para la gente que esté escuchando y por ahí esté interesada, que tenga un emprendimiento, porque esto es, o sea, no solamente, porque capaz que uno cree que solamente empresas grandes que se pueden dar el lujo de contratar, ¿no? Gente que haga toda esta parte de datos, ustedes brindan servicio a empresas tanto clientes que están comenzando como empresas medianas y grandes, ¿no? Sí, tenemos clientes de todo tipo, la verdad. Quizás no pasa tanto por el tamaño de la empresa, sino por los datos, ¿no? Siempre y cuando tengan datos. Hay empresas que manejan más datos que otras, sí, del rubro. Sí, totalmente, pero bueno, que por supuesto tengan datos recopilados, la forma en que lo tengan recopilado y también qué es lo que quieren lograr. Capaz que tienen recopilado datos porque quieren lograr algo que con los datos que tienen es imposible. Entonces, sí, tienen que ser digitales. O sea.
Sí. O sea, a ver. Si lo tiene físico, lo tiene que volcar ella, Claro, digital, totalmente. y recién te llaman a vos. Sí, así es. ¿Y cómo se pueden comunicar con...? Y bueno, en las redes nos pueden encontrar la página web de wisedata.com, el LinkedIn y el Instagram también, wisedata.com. Así que ahí nos pueden contactar. Espectacular. Perfecto. Bueno, esas eran todas las dudas que teníamos nosotros. ¿Vos, Marc? ¿Algo más que...? No se me ocurre nada. Cualquier cosa lo volvemos a llamar. Bueno, Perfecto. muchas Ha gracias. estado muy claro todo, muy bien los conceptos y bueno, te felicitamos por todo lo que hiciste y esperamos que sigas teniendo éxito. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a vos Gracias, por gracias. aceptar. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Y ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, como Activando la Meta. Se pueden suscribir también al canal de YouTube, seguirnos en Spotify. Y bueno, sigan en Instagram, que ahí van a estar atentos a todas las novedades. A ver nuevos las sorteos. entrevistas. Sí, perfecto. No sé si han participado en el último sorteo. Estuvimos haciendo un sorteo para un concierto de Coldplay. Bueno, así que si han participado, estén atentos que puede haber sorpresas, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Marc. Gracias. Muchas gracias a ustedes.